pantallas, buenos días a todos. Los que ya son habituales de Casipra ya saben que vamos a hablar de lo que es mercado de cambios. Algo que no nos está molestando para nada en estos días. ¿Me puedes habilitar para compartir? ¿Me puedes poner como hosting? Así comparto pantalla. Sí, cómo no. Bien. Dos. Así me quedo. Bien, muy bien. La idea hoy es hacer una pequeña actualización de cómo estamos con los pagos anticipados. Los pagos anticipados son los que más sufrimos, los pagos de importación en general, en particular los pagos anticipados y esto nuevo que salió con el Banco Central que te llaman el Veraz. ¿Cómo se comparte? Ah, share screen, acá está. Sos vos el anfitrión, ¿eh? ¿Lo tengo que hacer yo? No. A ver, como para hacerlo anfitrión. Me tienen que poner como anfitrión. Bueno, mientras tanto siguen entrando participantes. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, es un problema esto, porque yo no sé hacerlo. Bueno, dame un segundito primero. Ramiro, fíjate en mi imagen, que arriba a la derecha tenés, al lado donde dice mute, tenés varios puntitos. Cliqueas ahí, se despliega una lista. Yo no tengo la opción. No lo hice nunca. Fíjate que ahí debe decir ponerme como anfitrión o como hosting. Como host. No lo sé. No lo sé y no me siento mal de no saberlo. Mis disculpas, pero no lo sé. No encuentro cómo hacer. Poné el puntero sobre mi imagen. Ajá. Fíjate que arriba a la derecha aparecen dos cuadritos azules. Close caption, rename, pin, spotlight, make host, co-host. Host, exacto. Co-host. Todo tuyo. Listo, ahí va. Fantástico. Muchas gracias. Ahora sí. Ignorancia. No, por favor. No todos tenemos por qué saber todo y todo se aprende. Bueno, normativas del Banco Central. Vamos a empezar con la 7030, que hasta hace poco supuestamente tenía vigencia hasta el 30 de octubre, hasta el 31 de octubre, y ahora con la comunicación 7151, muy cortita, pero que tiró una bomba, la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta la vienen prorrogando todos los meses porque todavía no está incorporada en el texto de comercio exterior, en el texto del normativo de comercio exterior. Entonces, como le van dando vigencia, lo tienen que actualizar cada vez. El día que quede fijo, que para mí esto no va a quedar fijo, es algo temporal, directamente le sacan eso. Entonces, hasta ahora queda vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Se mantiene la famosa cuenta corriente del 2.1, que básicamente no podés pagar más de lo que podrías haber pagado. Es un trabalenguas, pero es así. Básicamente tienen en cuenta todos los pagos realizados en el 2020, desde el 1 de enero del 2020, no puede superar lo nacionalizado, es decir, lo nacionalizado en CEPAINFO, que llegó en el CEPAINFO, desde septiembre de 2019. Esto apunta a que no pagues anticipado, que no pagues vista.
sino que si vos venías manteniendo una cuenta corriente con el exterior, mantengas la misma cuenta corriente y no por un rumor o lo que sea de evaluación apures pagos o anticipes pagos. Obviamente hay excepciones que se fueron incorporando. Al principio era este punto nada más, no había más opciones. Si vemos el flujo de importaciones, de pago de importaciones, coincide con esta fecha, creo que fue abril, que salió la 70-30, la caída de salidas de divisas por pago de importación fue terrible, porque quedaron todos trabados. Una de las excepciones es en todos los que son pagos relacionados a la emergencia sanitaria, sector público que siempre está exceptuado del alcance de las normas del central. Una de las excepciones que fueron incorporando son todos los pagos sin despacho, correspondiendo a operaciones embarcadas a partir del 1 de julio. Esto fue una de las actualizaciones de julio. O si no, lo que no hubiera arribado al país a esa fecha, es decir, lo que esté todavía en viaje. Esas son las excepciones. Otras excepciones, el 2.7. Este es el que es peligrosísimo, y más ahora. Hago un paréntesis. Mi recomendación es tener muchísimo cuidado con todo lo que ingresemos al mundo. Ahora vamos a ver por qué, pero yo siempre comento que hay que tener mucho cuidado en estar muy seguro de lo que estamos haciendo, porque detrás de esto tenemos la ley penal cambiaria. Es raro que uno vaya preso. En la etapa anterior del mercado de cambios no sé si se va a ver alguien preso, creo que sí, pero son mínimos, pero sí multas. Las multas son caras, de 1 a 10 veces el valor de la operación en cuestión, más todos los gastos de abogados, etcétera, etcétera, y todo el dolor de cabeza que se transcurre. Así que mi recomendación cada día más es operar con muchísimo cuidado. El 2.7 es el que nos está dejando operar a todos casi, vamos muchos por ahí. Tiene un tope de $1 millón, considerando la suma. Acá lo resumí un poco. El monto pendiente de regularización por anticipos y vistas realizados del 1 de septiembre del 2019. Es decir, que si hicimos pagos anticipados o vistas y no los regularizamos, eso va sumando a un bloqueo. Y se suman los accesos al mercado de cambios desde el 13 de julio por los conceptos por vista, que no encuadran en los puntos 2, 1, es muy específico. Pero hay que tener en cuenta este monto, de $1 millón. Para lo que es productos COVID, obviamente los que tienen productos COVID lo tienen clarísimo, muchos lo están haciendo justamente para aumentar el cupo, hasta $2 millones. Otra cosa que esto sí vino para quedarse, es no contar con activos líquidos externos. Si vos tenés dólares, tenés el tope de $100.000, ¿no? Pero si vos tenés dólares declarados, y ahora con lo que vamos a ver después, para mí tiene más importancia todavía, si vos tenés dólares declarados y los tenés en la caja de seguridad, etcétera, para poder pagar al exterior tenés que tenerlos depositados en el banco. Sí, hay que tenerlos depositados en la caja de ahorro en dólares y no en una caja de seguridad, en tu casa, y menos que menos haberlos vendido a Blue, que directamente no los tenés. Tengamos en cuenta que todo lo que hagamos en el mercado de cambios, comprar los $200 o más, o lo que sea, en el mercado al tipo de cambio oficial, queda registrada esa operación en el Banco Central. Y si es una empresa, no en el caso porque no pueden comprar dólares, pero si tenían desde antes, si los tienen declarados en la 2401, esa es parte de información que se cruza. Bueno, las consultas al Banco Central, en su momento salió el formulario para hacer consultas por esta comunicación, se mantiene vigente. No conozco muchas consultas con respuestas, pero la opción está. Antes de no poder pagar y bloquear todo,
yo primero observaría, haría un análisis a ver cómo quedamos, qué opciones tenemos, y después consulta central. Bueno, la comunicación 7138, que es la que trajo bastante ruido en el mercado. Primero que incorpora la CIMI, para que son todos pagos sin registro aduanero. Pago anticipado y pago vista. Antes no se pedía la CIMI, no era requerimiento del Banco Central. Había bancos que sí que la pedían, pero no era requisito del Banco Central. Hoy sí es requisito del Banco Central. Tiene que estar la CIMI en estado de salida. Hay un mail circulando de la CDA con algunas recomendaciones sobre la CIMI, sobre vigencia, importe. Por ejemplo, la CIMI no exige cargar el proveedor del exterior, entonces en ese campo, ya que no es exigido, directamente no poner nada. Porque si no, si yo pongo un nombre y, por ejemplo, no le pongo LLC, para la CIMI no afecta, pero cuando el banco chequee la CIMI con el pago, no va a coincidir y te lo rechaza. Tiene que coincidir todo a la perfección. Un tema que trajo bastante ruido, los courier, el tema de los courier. Supuestamente, la exigencia de la CIMI no va para los courier, porque textualmente lo dice, es solamente en los casos que el tipo de destinación requiera CIMI. Sabemos que un courier no requiere CIMI, pero ¿qué pasa cuando hacemos un pago anticipado de un courier? ¿El banco tiene la forma de saber unívocamente que esa mercadería va a entrar por courier? En general no. Entonces, puede ser un aéreo, hasta podés poner en la proforma vía courier, pero nada te aseguro que realmente vaya a llegar por courier. Y los bancos, ante la duda, hay bancos que dicen no te dejo pasar el pago anticipado porque no tengo la veracidad, la forma de verificar que ese pago después vaya a ingresar con un courier. Si no viene con un courier, si bien el que declaró mal, el que cometió la infracción es el usuario, para el Banco Central también le mete presión al banco. Lo considera como corresponsable, de alguna manera. Entonces hay bancos que ante la duda le dicen courier, anticipado no, o directamente para todo lo que es anticipo, courier, CIMI. Si es courier, no sé, yo necesito una CIMI. Hay bancos que un banco me rechazó una operación, no me rechazó, la estábamos presentando y faltaba, nos pedía la declaración jurada de que va a aparecer por courier, que va a llegar por courier en el formulario, pero esa declaración jurada en el formulario no está. Entonces todavía no tengo la confirmación si me la toman o no. Hay bancos que ya directamente dijeron que no. Incorporaron los pagos anticipados pendientes de documentar. La mayoría, en realidad no son muchos, porque antes, hasta ahora te bloqueaba solamente los pagos anticipados, los B05, sin documentar. Te bloquean para hacer pagos anticipados y vistas, anticipados. Ahora te bloquean todo para todo. Se supone que si uno ya lo documentó, ya ingresó, está presentado al banco la documentación, aunque no te bloqueen. Tengo casos que tenía pagos vista vencidos, es decir, que la denuncia de alguna manera del Banco Central está, pero no estaban publicados en Cepainfo. Entonces no le estaba bloqueando hacer pagos anticipados. A partir, creo que era del 2 del 11 2 del 11 o de mañana, esos pagos vista vencidos se incorporan a la denuncia en Cepainfo. Es decir, si nacionalizamos y regularizamos el pago anticipado, regularicemos también el pago vista, porque nos va a quedar una denuncia en el Banco Central que no es buena, y la forma de saber qué tenemos pendiente es enviarle un mail a nuestro banco, al departamento de COMEX,
siempre hay un mail que como consultas, algo así, @ el banco, pidiéndole el listado de pagos anticipados y pagos vista con su estado. Con eso ya sacamos si hay algún pago vencido o pendiente o está todo en orden. Como digo, tiempo. Bien. Seguimos con el 7151. Prorrogó, aparte de prorrogar la vigencia completa, lo que dije antes, el punto 2 y 3 de la 7030. El punto 2 es la cuenta corriente, son todas las cuentas corrientes. Eso se prorroga hasta el 31 de 12. Ahora, esto es lo que viene, lo que ya empieza a complicar. A partir del 30 del 10, para los pagos de importación, la entidad deberá, adicionalmente a todo lo que ya tiene, 7030, de solicitar la declaración jurada del cliente, constatar que tal declaración resulte compatible con los datos existentes en el BCRA. Los que ya me han escuchado alguna vez o han leído lo que manda Rodrigo sobre cada comunicación, siempre menciono, desde que salió la 7030, atentos porque el Banco Central nos viene avisando que sabe lo que estamos haciendo y nos van a fiscalizar. Cosa que nunca había visto en ninguna norma, que nos diga puntualmente, no me mientan porque sé lo que tienen, tengo el registro y lo vamos a cruzar. Con esto ya nos están diciendo que lo ponen en práctica. El sistema online implementado a tal efecto, cuando salió esta comunicación explotaron todos porque en realidad el sistema se lo habían comunicado a los bancos y no a los clientes, entonces esto no se sabía qué era. Después salió la otra comunicación, que ahora la vamos a ver, la 12080, que da un par de detalles, pero tampoco es tan claro. Y los bancos, hay varias versiones al respecto, pero muy atento con esto porque van a controlar las sumas de estos puntos. El 2.7, el 2.7 especialmente, que es el que usamos todos. El 2.1 es el que usaron muchos y siguen usando, es la cuenta corriente principal. Los bancos no cruzaban información, entonces si yo declaraba que tenía cupo, el banco no me podía frenar, porque no sabe los pagos que hice por otros bancos. Ahora van a empezar a cruzar la información del banco en el Banco Central con todo lo que hicimos en el conjunto de los bancos. Ahora vamos a los bancos. Yo siempre insisto con esto, no los defiendo a los bancos para nada, me peleo bastante con ellos, pero antes de rompernos la cabeza tenemos que entender qué es lo que les pasa a los bancos. La comunicación puntualmente, y ahora peor, dice, la entidad deberá contar con los elementos que le permiten constatar el carácter genuino de la operación. Es decir, que ellos son responsables por lo que nosotros hagamos en el mercado de cambios. Bien, pónganse ustedes en su lugar, ¿cuántas operaciones me dejarían cursar? Creo que ni una, ¿no? Bueno, a los bancos les pasa lo mismo, tienen mucho miedo. Y encima tiene una auditoría permanente el Banco Central. Esto no es ahora, ni bien pusieron el mercado de cambios en septiembre, ya arrancaron las auditorías. A mí me sorprendió eso que me contaban los bancos que en octubre estaban con auditorías que se les instala el Banco Central en el banco. Es decir, son bastante pesadas. Pedidos de información, hoy estamos todos online, entonces el Banco Central directamente te tiene en un WhatsApp, ni siquiera te manda un requerimiento, una carta, no. Le manda al responsable de comercio exterior del banco un WhatsApp pidiéndole información. Hoy cerraste cambio, no de hace una semana, pero que cerraste cambio recién. Entró un cierre de cambio por $2 millones. ¿Qué es? Pasame la documentación. En un momento tenés que escanearle toda la documentación y pasársela. Entonces, están online. Y cuando ven algo que no les gusta, los multan a los bancos. Y a los bancos no les gusta perder plata.
Acá abajo, si lo llegan a ver, esa es la observación de un banco por una operación rechazada. Todo lo que piden para hacer un pago anticipado. Una carta de la empresa o del particular haciendo como un plan de negocios, explicando por qué estamos pagando, cuál es nuestra trayectoria, si venimos importando, si hacíamos exportaciones, qué producto estamos comprando al exterior, por qué, cuál es el negocio que estamos planteando. Si yo, por ejemplo, nunca importé nada, yo particular, Juan Cruz Miñones, y quiero hacer un pago de importación, un pago anticipado de importación, voy a tener que presentar un proyecto enorme, porque no tengo antecedentes como importador. Entonces me piden muchísima información. Esto es lo que yo les decía, la advertencia del Banco Central con la 7030. Y lo repitió un par de comunicaciones más que rectificaba que modificaba la 7030. Para mí esto es terrible, porque te está avisando que te va a controlar y que te va a perseguir. Ahora esta, la 12080, esta es la que hizo muchísimo ruido. Yo la leí por ahí en un par de diarios que la llaman el verás para los importadores. Es el sistema que está implementando el Banco Central, que por comunicación no dice cómo es, se está mandando a los bancos. Hay una comunicación, la 12082-83, que le envía a los bancos, es una parte para los bancos, le envía más detalles de a dónde tienen que enviar la información y cómo tienen que cargarla en el sistema. Vamos a analizarlo un poquito. Ante la detección de algún tipo de inconsistencia, ¿qué es para el Banco Central una inconsistencia? ¿Es una proforma que no dice fecha de embarque o una proforma truchada? Entonces, guarda con esto. Porque si encuentra una inconsistencia y considera que hay un intento de fraude, ahí tenemos un requerimiento y tenemos un posible penal cambiario. Entonces, hoy hablaba con un cliente y le decía que a veces uno en el mercado de cambios, un importador, trabaja contra reloj, trabaja con muchísima presión, cubrir cuentas, etcétera, es prioritario y los papeles se manejan un poco en el aire. Hoy lamentablemente vamos a tener que hacer un parate y trabajar muy ordenado sobre esto, con mucho cuidado, para evitar, más que nada, que el Banco Central nos venga a tocar la puerta y que nos dejen trabajar tranquilos. Muy, muy simple. Pero bueno, esta es la parte que para mí hace un poco de ruido. Hay bancos que, también, hay varias versiones. Hay bancos que dicen, no, solamente se va a tratar de detectar fraudes. Sí, así fantástico, son el mínimo de operaciones, las hay, pero es el mínimo de que está tratando de hacer un fraude, lo lamento, es un delito. Y hay bancos que dicen, no, cualquier inconsistencia hasta una fecha mal cargada, tenemos que informar. Todavía no tengo, la verdad, la confirmación, no tengo ni un caso concreto como para confirmar. Se verá, datos de identificación de los clientes que hayan presentado inconsistencias, es decir, va toda la operación. Y para hacer nuevos pagos, las entidades deberán consultar el sistema online implementado por el Banco Central. Y si algún cliente está incluido en este listado, no dice que se tienen que rechazar o denunciar, sino que tienen que reforzar los controles. Si hoy nos están matando con los controles, imagínense si nos encuentran en ese listado, que no sabemos exactamente qué es lo que van a cargar, pero el banco nos encuentra en ese listado y acá el Banco Central le dice puntualmente en la comunicación, a ese tenés que controlarlo con énfasis. Entonces, no va a estar fácil. Bueno, acá vuelve a insistir un poco con lo anterior. En todos los casos que se detecten
indicios de un fraude, los bancos tienen que hacer la denuncia al Banco Central por la ley penal cambiaria. Esto yo entiendo que lo hacen, hoy ya lo hacen, pero no tan marcado, lo hace el Departamento de Compliance de los bancos. Es la policía del banco que trabaja bajo radar, no lo vemos, pero todas nuestras operaciones, todo lo que hagamos en el mercado de cambios, todos los pagos al exterior, pasa por compliance. Tiene filtros automáticos, etcétera, donde revisan el beneficiario del exterior, si tiene algún problema, si tiene alguna denuncia. Todo eso pasa por compliance y si detectan algo, como les pasó a un cliente que nunca nos enteramos por qué, un cliente grande, el oficial decía son mi mejor cuenta, pero compliance un día le mandó la información, le mandó la orden al oficial de cuenta que se comunique con el cliente y le invita a retirarse del banco. Así nomás, de un día para otro tuvo que salir un importador grande que trabaja hace años, proveedor de empresas grandes, tuvo que salir a buscar banco, desesperado para no cortar el flujo de importaciones. La operación en cuestión por la que Compliance le dijo que se vaya, al principio dije, bueno, tú perdiste, no vas a detectar que el proveedor del exterior tiene problemas, ya vas a ver, no te va a llegar la mercadería llegó, la nacionalizó y cumplió su obligación con el Banco Central. Es decir, ¿quién detectó Compliance? Nunca lo vamos a saber, pero le cerraron la cuenta. No se la cerraron, pero lo invitaron a irse. Eso implica que no vas a poder operar con nada. Bueno, acá lo mismo que puse antes, la genuinidad de las operaciones conforme la sección 1.12 del texto ordenado. Acá volvemos con lo mismo. Los bancos podrán dar acceso al mercado de cambios cuando verifiquen esos puntitos, porque hay mucho más texto en el medio, el cumplimiento de las disposiciones generales y aquellas específicas previstas para el concepto pertinente en el presente del texto ordenado. Es decir, tenés que tener en cuenta la generalidad de la norma y lo que es específico para cada concepto. En este caso, en todos los pagos de importación, 70-30, etc. Esto ya lo vimos, la entidad deberá contar con los elementos que permiten constatar, etcétera, etcétera. El Banco Central se agarra de esto para meterle muchísima presión a los bancos. Como el caso que les conté recién, el banco es capaz de perder un cliente con tal de no tener a la UIF preguntándole por qué operó con ese cliente. Sí, dijeron, si te preguntan la UIF, no operas con nosotros. Le bajaron la cortina de un día para otro. Terrible. Bueno, y para terminar, un par de datitos sueltos. Hay un punto que yo vengo comentando y no escuché ruido en el mercado, la 7123 en el punto 2, como dice ahí, actualmente dice, establecer que el monto por el cual los importadores pueden acceder al mercado de cambios en las condiciones previstas en el punto 2 de la 7030, recuerdan la cuenta corriente, el 2.1, lo pagado 2020 y lo importado 2019, y el 2.7, que era con el tope de $1.000.000, en el complementario se incrementará el equivalente al 50% de los montos que a partir del 2 de octubre, hace un mes, el importador ingrese y liquide en el mercado de cambios el concepto de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones con un plazo mínimo de 180 días. Es un cupo. Volvemos de alguna manera al cupo de las exportaciones. Esto significa que si yo soy importador, no es una operación por cuenta y orden de, sino yo soy importador y empiezo a exportar, yo produzco o compro producto al mercado interno y lo exporto, cobrándolo anticipadamente, el 50% de eso que cobré anticipadamente me aumenta, el 50% de ese anticipo me aumenta el tope de la cuenta corriente de la 7030.
no hay más detalles. Por lo que hablé con los bancos, hasta el otro día los bancos no tenían, decían no, que lo presenten, no tenían operaciones, no había casos. Ayer un banco me comentó que el Banco Central está por sacar el concepto específico para esto. Seguramente va a dar más precisiones sobre requisitos, pero una empresa grande es bueno que lo tenga en cuenta, porque si tiene todos los pagos de importación frenados, una opción es comprarle localmente, hasta ahora, con lo que tenemos hasta ahora, no sé cómo lo reglamentará el Banco Central. Sería comprar un exportador, la mercadería, al comprador del exterior, decirle, en vez de pagarle al que le pagabas hasta ahora, pagarle a esta nueva empresa, que ellos te van a enviar la mercadería, que sea obviamente anticipado con Prefi, y con eso aumentas el cupo para 70-30. Es para tener en cuenta, yo creo que si ya lo plantearon esto, poco a poco va a empezar a crecer. Si la 70-30 el 31 de diciembre del 2020 deja de vivir, bueno, ya esto no se tiene en cuenta, pero si se sigue prorrogando o se incorpora esta cuenta corriente, ya es para tenerlo en cuenta. Por pago de mercaderías, ya estamos. Ahora, pago de servicios. Siempre me consultan por esto. Hay varios temas. La obligación de ingresar. Una exportación de servicios está obligado a ingresar divisas. Ahora, ¿cuándo nace esa obligación? Nace en el momento que yo cobro en moneda extranjera la exportación de servicios. Es decir, yo hoy emito una factura o en dólares, emito a alguien en Estados Unidos, Alemania, Uruguay, donde sea. Puede venir el Banco Central con las normas de hoy, ¿no? Puede venir el Banco Central dentro de un año y preguntarme las divisas, todavía no las cobré. No estoy obligado a indexarlas. Recién el día que las cobre. Dentro de 2 años, lo mismo. Yo emití una factura con esta normativa, supongamos que dentro de un año cambia, pero cuando yo emití la factura, estaba esta normativa, me aplica esto, no es retroactivo. Dentro de 2 años, 3 años, 4 años, si el Banco Central me pregunta ¿cuándo ingresaste las divisas? Todavía no cobré. No recibí los dólares, tengo que ingresar al mercado de cambios, entonces no recibí esas divisas, entonces no corre el plazo de los 5 días para liquidarlas. Obviamente no tiene seguimiento el Secoexpo, esa es la razón por la que no le dan plazo, porque si tuviera Secoexpo tendrían un plazo. Hay alternativas para optimizar el tipo de cambio, alternativas de cobro, ¿no? Para evitar este plazo del Banco Central y mejorar el tipo de cambio. Respecto a sumarios cambiarios de servicios, no hay por falta de ingreso de divisas. Yo trabajo con un estudio grande, un estudio de abogados, ¿no? De expertos en penal cambiario, y no hay sumarios por falta de ingreso de divisas de servicios. Sí hay por ingreso tardío. Es decir, si vos cobraste el servicio, liquidalo dentro de los 5 días. Si está en tu cuenta del exterior, donde sea, liquidalo dentro de los 5 días, porque por eso sí hay sumarios. Pero si vos emitiste la factura y nunca ingresaste las divisas y nunca lo cobraste, directamente no hay sumarios. Tenía una empresa grande, muy grande, que cobraba servicios de su casa matriz, en el exterior. Y a veces le avisaban tarde a la parte contable. Entonces recibían los fondos y contabilidad no sabía dónde liquidarlo y le pasaban los 5 días, en el mercado anterior, ¿no? Que también eran 5 días, si mal no recuerdo. Pedía la devolución de los fondos al exterior. Prefería pagar el costo
de la devolución de los fondos, que hay un gasto más los gastos de volver a ingresarlo, que arriesgarse a un sumario, porque sabía que el ingreso tardío sí te lleva a un sumario. Eso no hay vuelta. Y eso no lo vemos porque no hay un sistema donde repercute, simplemente el banco envía información, una línea de Banco Central, con lo que chequea y tal operación cobrada tal día, se liquidó tal día, listo, 5 días, denunciada. Ahora las empresas recaudadoras. No las empresas recaudadoras de acá, las procesadoras de pago, esas son otra cosa. Me refiero a empresas recaudadoras en el exterior. Yo puedo tener una empresa, puedo percibir, los fondos desde una empresa recaudadora en el exterior, sea servicios o mercadería. Si soy yo mismo, si es mi propia cuenta en el exterior, eso ya se toma como que cobré la operación, sea de mercadería o servicios. Con lo cual empiezan a correr los 5 días, pierde un poco el sentido de tener una cuenta en el exterior, ¿no? Porque ya quedó denunciado. Ahora sí puede haber un tercero que acuerde con el importador, el que me tiene que pagar, que va a pagar a través mío, a través de esa empresa recaudadora. Entonces, ahí el exportador argentino todavía no percibió los fondos. El importador está usando otra cuenta, otra empresa, para hacer los pagos. Recién voy a ingresar las divisas cuando esa empresa recaudadora me transfiera los fondos. Lo que puse acá, el cobro no se perfecciona al recibir los fondos en la empresa recaudadora, sino cuando esas empresas me mandan los fondos a mí. Y los bancos aceptan estos casos. Generalmente, cuando un cliente tiene una empresa recaudadora, le pido que le pida a su empresa recaudadora que al transferirme los fondos le ponga de quién son, en favor of, hay unas siglas, a nombre de qué empresa, quién es el beneficiario y la factura que están pagando. Juan Cruz, Sí, el tiempo es tirano. ¿Qué le va a hacer? Estamos a mediodía. Tenemos un par de preguntas. perfecto. Si Igual esta ya es la última, así que le dejamos un rato a Alan. no sé si las preguntas las quieren hacer ahora o las tiras para el fondo. Es corta Bueno, una pregunta de Débora que dice: hola, ¿qué sucede si emito pago anticipado al exterior con una SIMI y luego necesito anular la misma y generar otra nueva SIMI para hacer el despacho final? ¿Tengo que avisar al banco? Yo estaba tentado de eh, escribirle, pero contestale vos nomás. sí, lo que yo estuve leyendo, que bueno, seguramente Rodrigo lo sabe mejor que yo, la recomendación de la CDA es que la nueva SIMI mencione la anulación de la anterior, porque vos el pago anticipado lo hiciste con la SIMI 1 y después cuando nacionalices vas a presentar la SIMI 2. En esa SIMI 2 que reemplaza la anterior, mencionar la SIMI 1. La otra pregunta la hizo Juan Manuel Altamirano. ¿Los exportadores automáticamente tenemos cupos para pagar impuestos? Todo tuyo. Si no, todavía el cupo, como se decía en su momento, el cupo de Moreno, por lo menos por el momento no está. Lo único parecido es lo que comenté recién, el punto 2 de la 7138. Pero eso queda un poco atado para empresas grandes, ¿no? No para pequeñas empresas. Pero hasta ahora eso es lo único. Tiene otra pregunta, Juan Manuel, pero me parece que es para Alan. En Expo de Servicio, ¿cuáles serían las mejores opciones para mejorar el tipo de cambio? Me parece que es para Alan esto. No, eso me lo pregunta a mí. Después, Juan, lo hablamos. Que ya lo Acá venimos hablando. Redolfia, que yo ya la vi, es la señorita Redolfia, dice: buenos días, nos rechazaron una compra de una máquina alegando, supongo que inconsistencias, pero la documentación estaba bien. No se cumplen las condiciones normativas requeridas según Comunicación 7151. Así, sin más. ¿Alguna sugerencia? Te dejaron la pregunta abierta. Si querés, yo te
reviso la documentación. Espérame que... Ah, bueno, ahí tenés mi mail. No, si no, ahora lo dejo en el chat. Reenvíame el mail del banco. Bueno, no te dice nada, así que el mail no aporta, pero sí sirve saber qué banco es. Y el scan de la documentación. Acá Federico, Las inconsistencias puede llegar a ser una fecha, a veces son ridículos los comentarios. Pero te lo rechazan. la última. Federico pregunta, dice, recibí ATP en mayo, para hacer una importación en noviembre, ¿tengo que hacer la devolución del monto recibido? No, hasta ahora el ATP no bloquea lo que son pagos de importación. En su momento yo pensé que lo iban a bloquear porque el Banco Central en sus noticias hizo un comentario de todo el esfuerzo que estamos haciendo con el ATP, etcétera, etcétera. Realmente cuando hace un comentario en las noticias, 1 o 2 días después cae la norma. Pensé que lo iban a hacer y no, el ATP no influye para el pago de importaciones, no todavía, y no quiero que lo vayan a hacer, porque el ATP no es una ayuda a la empresa, es una ayuda al trabajador, en realidad. Es todo lo mismo, pero no quiero que lo vayan a usar como un bloqueo para pagar importaciones. Bueno, Juan Cruz Miñones, gracias. La fluidez Placer. de la normativa bancaria requiere que tengamos estas actualizaciones. Y el tipo de cambio también es fluido, por eso nos parece fundamental que tengamos el tema dólar futuro en la cabeza. Bienvenido, Alan, todo tuyo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí, share screen. De nuevo te pido, Rodrigo, si me colocas como host, así puedo compartir la pantalla. No digo que estoy canchero en esto, pero ya aprendí. Ahí va. Juan, si querés silenciar el micrófono, se escucha el teclado. Ahí lo muteamos. Bárbaro. A ver, ahí está, ahora puedo. Perfecto. Share. Rodrigo, ¿se ve mi pantalla? No se escucha. Bárbaro. Bueno, muchas gracias de nuevo, Rodrigo. Muchas gracias, Juan. Laura, muchas gracias nuevamente por invitarme. Vamos a hablar nuevamente de este tema, porque la tensión cambiaria continúa. Esto no ha finalizado. Entonces, vemos que las variables del mercado están cada día presionando sobre el dólar oficial, que es el que manejamos acá con los importadores. Y yo les voy a mostrar simplemente qué está ocurriendo estos meses, estos días, porque esto es una batalla diaria, no es algo que haya finalizado. Es más, todos los días vemos que, como Juan mostró, nuevas normativas, nuevos controles, siempre hay algo nuevo para tratar de frenar el pedido anticipado de importaciones, que ha crecido, y también vemos en el mercado que el resto de las variables acompañan a que esto siga tenso por un tiempo moderado. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando macro. Hoy voy a apuntar un poco más a Argentina directo, y después voy a hablar cómo se utilizaría una cobertura de dólar futuro técnico, con un ejemplo técnico, y también vamos a hablar de cómo se opera en el mercado. Este gráfico lo conocemos de la última presentación, está actualizado. En la última presentación, acá está el comienzo del año, donde el dólar oficial estaba en una meseta, y acá está la línea amarilla, que es Brasil. Brasil venía también con un ritmo moderado de devaluación, pero desde el principio de año hasta acá ha devaluado 62%, y nosotros
devaluamos 31%. Esto no implica que nosotros tenemos que devaluar sí o sí, pero es un little push, sería. Si nuestros vecinos comerciales están en un camino donde la devaluación supera a la local, hace que nuestros productos sean más caros para el exterior y seamos menos competitivos. Esto lo saben ustedes mejor que yo. Ahora, bueno, la competitividad argentina no solo depende del tipo de cambio, depende de otros factores como impuestos, regulaciones y demás. El costo de las regulaciones, como las que vimos con Juan recién, que hacen más engorroso nuestro trabajo, se estudia también, y por más que no sea un costo monetario, el costo en tiempo se mide en dinero también. Entonces, todas las regulaciones que hay del Banco Central, que mostró Juan muy bien, hacen que la tarea sea más complicada, y en economía eso se estudia y se tiene un valor también, por más que sean simplemente papeles, ¿no? Entonces, sumado el costo argentino de impuestos más el costo transaccional y de regulaciones, la competitividad argentina depende prácticamente, para evitar tocar todas las variables de impuestos y demás, que aunque sea una variable, que es el tipo de cambio, sea competitivo. Si el socio comercial que está al lado nuestro ya devaluó 62%, nosotros 31%, ya tenemos un primer indicio de que podríamos estar en un problema con el peso. Continuamos. Tipo de cambio real multilateral. Este está igual, se mantuvo prácticamente los mismos valores. ¿Qué es el tipo de cambio real multilateral? Es el poder de compra de lo que serían los dólares en la economía. ¿Por qué lo traigo acá? Porque el gobierno cree que está bien y no está errado que el tipo de cambio real, que ahora ronda los 119, sería 119 pesos, el tipo de cambio real multilateral, donde con respecto a la década anterior estamos en una mejor medida, pero esto no implica que no pueda ser también como la década anterior. O sea, de 2003 a 2010, el tipo de cambio real estuvo cerca en promedio de 150. Entonces, hoy estamos en 119. Esto suele pasar. Acá, este pico de acá es cuando arrancó el cepo. No, perdón, acá fue el cepo. Suele pasar esto, que se suele atrasar el tipo de cambio, se adelantan las importaciones, el Banco Central se queda sin reservas. Bueno, nuevamente desde el cepo de finalización del mandato anterior hasta acá, el Banco Central, ¿qué pasó? Empezó a perder reservas. Esto pasa siempre cuando hay este tipo de controles. Pero el tipo de cambio real, según el gobierno, está peleando para dejarlo acá, que no estaría mal si las variables serían libres, que no es el caso. Como hay excesiva cantidad de controles, el Banco Central sigue perdiendo reservas. Y hablando de reservas, acá están. Esto es un indicio más, ya prácticamente de desconfianza, lo habrán escuchado en todos lados, pero en los números es verdad que hay desconfianza. Estos son los depósitos privados en dólares de empresas y particulares, donde vemos que a partir de agosto, después de las últimas medidas, mejor dicho de septiembre, de las últimas medidas de más controles, los depósitos privados siguen cayendo a un ritmo constante. No hay ningún indicio de que esta curva vuelva a ser positiva. Y acá vemos en cantidad, en montos. El promedio ronda 40 millones de dólares diarios que el Banco Central está perdiendo en concepto de depósitos privados. Esto es otro indicio que está muy débil el Banco Central y sigue perdiendo reservas. Rodrigo, ¿hay preguntas? Seguimos. Esto que está acá, Estaba sí, muteado, perdón, discúlpame. no hay problema, no hay problema. A mí me gustaría que intentes contestarle a Juan Manuel Altamirano, que había dicho en Expo de Servicios cuáles serían las mejores opciones para mejorar el tipo de cambio.
Bueno, lo que pasa es que Argentina tiene la regulación que es justamente pasar por el MULC. Hay muchas empresas de servicios que lo que suelen hacer es simplemente tener una subsidiaria en el exterior y cobrar los servicios desde afuera. Eso no es legal, no es algo que sea fuera de las normativas, pero lo que quiere el Banco Central es obviamente recibir el pago de las exportaciones acá localmente para que sean liquidadas y agrandar las reservas, pero el incentivo a cobrar al tipo de cambio oficial cuando la brecha es tan grande hace que este tipo de empresas de servicios busquen abrir empresas en el exterior. Eso yo lo estoy viendo y también lo estoy asesorando. No es ilegal, pero para servicios es el mejor camino. Bueno, gracias. No, por favor. Después, otro indicio que empuja el dólar es que los pesos también se están yendo. Los pesos siguen bajando, los plazos fijos no se están renovando, se está sacando la plata de los plazos fijos de empresas y de particulares hacia otros lugares. Puede ser dólar, puede ser contado con liqui, ahora lo vamos a ver más adelante. Y también hace que empuje al tipo de cambio. Así que tenemos más medidas. Y acá, esto es lo que vemos todos los días en la tele, yo le agregué algo más para explicarlo mejor. El contado con liqui, el MEP y el informal. ¿Cómo se hace la cuenta de cuánto sale un dólar MEP y un contado con liqui? Es a través de operaciones de bonos o acciones en el mercado local. Esto es legal. Uno puede acceder a la cantidad de dólares que sea necesario sin ninguna restricción a través de estos instrumentos. ¿Cómo es la operación? Se compra un bono en contado inmediato y se vende a los 3 días en dólares. Esto hace, si uno lo vende en dólares local, se llama MEP, y si lo vende en dólares en el exterior se llama contado con liqui. Es el mismo bono y tiene esa particularidad. ¿Qué quiero mostrar acá en este gráfico? Algo muy grave. El gris es la línea de lo que es el blue. El naranja es el contado con liqui y el azul el MEP. Ayer cerraron en estos valores, 145, 140 y 167. Pero lo que yo quiero mostrar es desde el 22 del 10 hasta ayer, lo que es la línea el área amarilla es el nivel de negociación en monto, que es en el eje de la derecha, de lo que es el dólar, el bono que se suele utilizar para estas operaciones. El bono que se suele utilizar para estas operaciones se llama L30, que es el que más liquidez tiene para poder comprar dólar MEP y contado con liqui. Y el Banco Central y el gobierno en esta fecha le pidió a las ALICs, que son los agentes de compensación y liquidación, que son los agentes de bolsa locales, que no operen el contado con liqui, simplemente para bajar el volumen. Además de ese pedido del gobierno, también el mismo gobierno está vendiendo bonos en pesos para bajar el contado con liqui y el MEP. Esos bonos son partes del FGS, que son plata de los jubilados futuros. O sea, está vendiendo bonos realmente en un monto muy elevado y se está desfinanciando lo que es el FGS. La verdad que eso es una aberración. Si miramos en vivo el mercado, a ver, vamos a ver ahora cómo está, pero todas las órdenes, estas que se ven muy limpias y de montos muy grandes en la derecha, en lo que es el AL30, se sigue viendo que hay órdenes muy grandes del gobierno vendiendo bonos para bajar el contado con liqui y el MEP. Porque uno entra desde pesos en estos dos bonos y después lo vende en dólares para hacerse de dólares justamente. Entonces, ¿qué pasó acá? Estas 2 semanas el volumen de negociación fue muy bajo
porque los grandes jugadores se apartaron a pedido del gobierno, pero ayer comenzó nuevamente el pedido de contado con liqui por los jugadores grandes del mercado. Entonces vemos que el volumen estas 2 semanas bajó y a partir de ayer volvió a ser el normal antes del pedido del gobierno. Veremos hoy cómo cierra, pero eso no sabemos cómo puede suceder de acá en adelante. En mi opinión, estamos en un piso de estos valores porque el 140 está muy cercano al dólar oficial para el cupo de 200 que está en los bancos alrededor de 138. Ahí mismo el gobierno se puso su propio piso con el 30% más el 35% de ganancias. Entonces, lo que vimos ayer es que el mercado reaccionó cuando llegó a estos valores y comenzó a comprar de nuevo. Así que la batalla vuelve a empezar a partir de ayer. Comenzó nuevamente la batalla por los dólares alternativos. El contado con liqui y el MEP son totalmente legales. A ustedes para su operatoria diaria lo pueden utilizar. Así que si el Banco Central no les llega a dar dólares, sus costos van a ser estos. Si quieren enviar dinero al exterior, ayer es 145 y 140 para dólares localmente. Otro indicio más de que realmente todavía la batalla no finalizó son los contratos de dólar futuro. Esta es la serie desde 2015 hasta hoy. Esto que está acá, este pico de acá fue de 2015, finalización de 2015, y este otro pico es luego de las PASO y después el cepo. Eso bajó los contratos, pero de a poquito, desde principio de años hasta hoy, sigue subiendo la cantidad de contratos vendidos por el Banco Central. ¿Esto qué es? Además de estar interviniendo el gobierno en el mercado de valores, también está interviniendo en ROFEX, vendiendo contratos futuros. Esto simplemente para bajar la expectativa de devaluación del oficial. Lo que está ocurriendo es que el Banco Central tiene un límite de posición vendedora para los contratos. Entonces, la semana pasada, el Banco Central llegó a su límite, pero cuando empieza el mes, el Banco Central se queda con poder de fuego porque vence los contratos del mes corriente y al principio del mes que sigue tiene nuevamente, aunque sea alrededor de 1.500 millones de dólares en pesos para poder intervenir fuertemente. Entonces ayer los contratos de dólar futuro bajaron, pero hasta la semana pasada tenían una tasa implícita de devaluación de 85% TNA. Eso implica que el mercado espera una devaluación de ese ritmo y hoy y hasta ayer cerraron en 50. Esa abrupta brecha fue cerrada porque el Banco Central renovó el cupo y tenía poder de fuego el primer día hábil. ¿Qué es un contrato de dólar futuro? Un contrato de dólar futuro es, uno tiene, por ejemplo, importaciones para el mes que viene de 100.000 dólares, el tipo de cambio está a 79, el mayorista, y quiere pagar 79 también a fin de mes. Entonces, uno puede hacerlo con contratos de dólar futuro como cobertura. Esto es un muy buen mecanismo para que las importaciones tengan su desenlace de buena forma y no haya sorpresas en el medio. Lo que quiere hacer el gobierno es tratar de mantener el tipo de cambio con microdevaluaciones, pero puede ser que en algún momento nadie lo sabe, haya un pequeño escalón o simplemente el ritmo de devaluación sea un poco más grande. Hasta el mes pasado el ritmo de devaluación era de entre 3 y 7 centavos diarios y ayer y anteayer ya subió 50 centavos en 2 días. Entonces puede ser que empiece a acelerar el ritmo de devaluación, tal vez no en un escalón, pero cambiando el ritmo. En vez de 7 centavos promedio por día, hacer un 20 centavos por día, que no estaría nada mal. El objetivo justamente de esto es reducir el riesgo. ¿Cuáles son las palabras clave? Son estas que están acá, no los quiero aburrir, voy a ir directamente al ejemplo.
Pero, ¿cuál es la idea? Uno compra, este es el cuadro actualizado ayer, no sé si se ve muy bien, pero los dólares futuros, estoy hablando muy mal, disculpen. El dólar futuro se cotiza al último día hábil del mes. ¿Cuál es el último día hábil del mes? Es el valor donde el dólar está negociándose hoy en la bolsa de valores. Para noviembre, ayer cerró el último día hábil a 81.49, para diciembre 85.20 y si miramos al año que viene, septiembre a un año, 131. Esto implica una tasa de evaluación, que es la que vemos acá en TNA, que han bajado bastante de lo que fue la semana pasada esta. De nuevo, por el mismo motivo, como el Banco Central al principio de mes renueva el cupo, pudo lograr intervenir fuerte y bajó al 44% la TNA del mes actual, y los meses siguientes las bajaron desde 85 a 60. Entonces, el Banco Central pudo lograr bajar la expectativa, pero nuevamente en algún momento del mes se va a quedar sin cupo y puede volver a los valores que vimos la semana pasada. ¿Preguntas hasta acá, Rodrigo? No. Bueno, vamos al ejemplo concreto. Perdón, no me desmuteo. Sí, no hay problema. Había preguntas hasta acá y a mí me gustaría hacerte una pregunta respecto de la cual espero una respuesta en tono de oráculo de tu parte. Sí, ¿qué va a ser? ¿No? Uno te escucha, ve y se tienta. Hace un par de días un señor mayor, conocedor de estas lides, dijo: yo creo que va a ser en enero, como vos lo dijiste ahora, el escalón. ¿Vos qué pensás? Que es muy probable porque el gobierno quiere cerrar este año con los índices de inflación y de dólar constantes para que le cierre el PBI de este año como lo más exitoso posible. ¿Esto qué significa? Si hace un escalón antes de enero del año que viene, al medir la pobreza se le va a escapar más de lo que ya está. Estamos alrededor de 41% de pobreza y para las estadísticas no le conviene devaluar ahora. Y tal vez sea en enero. ¿Por qué tal vez sea en enero? Porque si lo hace en diciembre, para las estadísticas de este año van a ser más desfavorables de lo que ya están teniendo. Y para enero es un buen momento también. ¿Por qué? Porque enero es principio de año y es un año electoral. Entonces conviene hacer, digamos, lo que es ensuciarse a principio de año para llegar con el resto de las variables a las elecciones. Entonces, para tratar de frenar los índices de todo sentido, de pobreza, indigencia, actividad, le conviene tener hasta diciembre con este fuerte control y con esta fuerte intervención. Lo que uno no sabe es si el mercado puede llegar a torcer estas variables, porque vimos el mes pasado que en futuros el Banco Central se quedó sin fuego, y también vimos que también los que está vendiendo bonos en algún momento también se va a quedar sin bonos. No se sabe cuándo, pero la verdad que con este ritmo puede quedarse sin bonos antes del fin de año tranquilamente. Si es por el gobierno, yo creo que va a hacer todo lo posible para noviembre, diciembre, soportar este tipo de cambio, tal vez con un ritmo mayor, como vimos estos 3 días. Esta es una batalla diaria. En vez de ser devaluaciones chicas, va a ser devaluaciones de 20, 30 centavos, es lo más probable, pero tampoco va a ser un salto de 2, 3 pesos en un día, no lo veo. No lo veo porque no quiere terminar el año con las estadísticas de mala forma. Entonces, yo creo que es más probable en enero que en diciembre. Eso sí lo veo. Ok. Tenemos otra de Juan Manuel. Pregunta si hay montos mínimos para comprar dólar futuro. No, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Es muy fácil la operación. La verdad que es simplemente para tener una cobertura.
Se puede utilizar para cobertura y especulación. Yo en este caso voy a hablar simplemente de cobertura, pero es muy simple. Ok. ¿Se le cortó? No, continuamos. Bueno, vamos a ver un ejemplo numérico y cómo nosotros podemos hacer la cobertura de dólar futuro. No sé si se ve bien, grande, chico. Voy a agrandar un poco. Se ve. Acá hay un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros nos queremos cubrir por $50.000. Entonces nosotros tenemos un container para de acá a fin de mes que tal vez tendremos que pagar el equivalente en pesos al dólar oficial a tipo de cambio de ayer de 3.946.000 pesos. Nosotros para el mercado de dólar futuro no precisamos los 3.900.000 pesos, simplemente necesitamos alrededor del 20%. Entonces, no hace falta que tengamos invertidos en el mercado de valores los 3.900.000 para la importación completa, simplemente precisamos alrededor de un 20%. ¿Cuánto es? Con números más exactos, es 986.000 pesos, es lo que nosotros precisamos para cubrirnos por 3.900.000. Yo suelo pedir un 5% extra para hacer lo que se llama un sintético. Un sintético es 2 o más instrumentos para lograr algún objetivo financiero. Entonces, lo que yo estoy mostrando acá es cómo podemos hacer desde el lado de importador para cubrirnos y cuánto es el costo de cobertura y qué pasaría si en el medio del camino el dólar tal vez no es el escalón, pero si llega a tener una devaluación un poquito más rápida. Ahora, nosotros para cubrir por $50.000, lo que tenemos que comprar en el mercado futuro son 50 contratos. Un contrato son $1.000. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que tener en la bolsa es una garantía. Simplemente con una garantía nosotros ya podemos operar. Vamos a suponer $1.000, que sería un contrato, el mínimo que habían preguntado hoy es tener 19.000 pesos. Con 19.000 pesos ya podemos comprar $1.000 de dólar futuro. Vamos a volver con el ejemplo de 50.000. Entonces, lo que precisamos es alrededor de 1 millón de pesos, donde como los importadores no pueden acceder al contado con liqui y al MEP, porque según normativa del Banco Central, si un importador accede a este mercado, le dejan de vender en el mercado del MULC. Entonces, las empresas sí o sí se tienen que manejar en pesos. Por esta razón, las empresas importadoras que acceden al MULC. Por esta razón, lo que armé acá es un sintético, todo con pesos, para cobertura. ¿Yo qué hago con el dinero que ingresa para cobertura, para 50 contratos? Lo que hago es divido en dos fondos de inversión. Uno que es que tiene adentro bonos con SER que son atados a inflación, y por otro lado un fondo de money market que sería como un plazo fijo que uno puede entrar y salir en un día. No es un plazo fijo que tiene vencimientos 30, 60, 90, simplemente uno se suscribe, está el dinero ahí y en cualquier momento uno puede salir con 24 horas. Entonces, una parte yo lo coloco en lo que es un fondo con bonos SER adentro para cobertura de inflación. Y el fondo de money market lo uso para lo que se llaman diferencias diarias. Las diferencias diarias son, si nosotros compramos el dólar futuro a 81 pesos, creo que está ahora, vamos a ver, 81.45 cerró ayer el noviembre. Entonces, esa diferencia entre 81.45 y 78.93, si el Banco Central logra llegar a un valor inferior al 81.45, las diferencias diarias las pagamos nosotros. Por esa razón, yo coloco una parte del dinero en el fondo de money market para cubrir esas garantías diarias, esas diferencias diarias. Entonces, como conclusión de esta primera parte del lado izquierdo de la pantalla, es para cubrirse por $50.000, uno precisa
1.000.000 de pesos, no precisa 3.900.000, que sería el total de la operación. Eso es muy importante, no se precisa todo el dinero de la operación para cubrirse con dólar futuro. Ahora, ¿qué puede pasar durante el mes y cuál es el costo? Si nosotros tenemos un dólar futuro de 78,93 y el dólar llega, vamos a suponer 80, que no es nada descabellado. ¿Por qué no es nada descabellado 80 pesos? Porque si el ritmo de evaluación son 20 centavos diarios, en 5 días llegamos a 80, porque ya está 79. Esto es a precio de ayer, pero supongamos que llega a 80 a fin de mes, que logra el gobierno con todas las intervenciones a dejar el dólar oficial al último día hábil de noviembre en 80 pesos. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es, tenemos el rendimiento normal de lo que es la cartera SER, que es alrededor de 3,50% mensual. Después tenemos la cartera de Money Market, que suele ser 1,5 promedio. Entonces, el resultado de este 986.000 pesos son 25.000 pesos adicionales. Y acá están los costos. Por comprar estos dólares futuros son alrededor de 5.000 pesos, pero como nuestro ejemplo fue que arrancamos con un dólar spot de 78,93, compramos un dólar futuro de 81,45, entonces, y el mes cerró con 80, estamos un peso 45 abajo. Entonces, ¿cuánto nos costó la cobertura de dólar futuro? Perdimos 52.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, moraleja, si nosotros compramos dólar futuro a principio de mes, el Banco Central logra mantener el ritmo de evaluación y llegamos a fin de mes con un valor inferior al que nosotros compramos el dólar futuro, nuestro costo de cobertura fue 52.000 pesos, pero dormimos tranquilos todo el mes. O sea, nuestro costo fue 52.000 pesos negativos, pero pudimos cubrir 50.000 dólares de importaciones. Entonces, desde el lado del ritmo de evaluación, como costo, uno lo puede tener en cuenta, dormir tranquilo por el monto de importación futuro, y esto se puede deducir encima de los impuestos. No es que 52.000 pesos son a la basura. Estos 52.000 pesos pueden ir como costo de transacción a lo que es ganancias de una empresa. Entonces, por un lado, duerme uno tranquilo, le baja ganancias de la empresa y está cubierto por cualquier devaluación en el medio de una importación. Ahora vamos a ver el escenario que, bueno, realmente el gobierno dijo, vamos a hacer 20 centavos por día de devaluación, entonces 20 centavos es alrededor de 1 peso por semana, entonces si estamos hablando de 1 peso por semana, va a llegar a 85. Vamos a suponer ese escenario. Si llega a 85, el mercado nos paga la diferencia. O sea, nos paga la diferencia del 81,45 que compramos, el dólar noviembre, y los pesos que equivaldrían al futuro que hemos comprado al principio de mes. Entonces, no se convierte más en una pérdida, se convierte en una ganancia, y estamos cubiertos para pagar el container de 50.000 dólares y tenemos los pesos necesarios para cubrirlo. Ahora, supongamos que en vez de 85 se va a 100, que no es nada, o a 90 nomás, ya tenemos la diferencia. Vamos a suponer a 100, que tampoco es algo ilógico, porque estamos hablando que el MEP y el contado con liqui están 140. Tenemos 1.000.000 adicional. O sea, estamos cubiertos totalmente. Vamos de nuevo al posible caso que yo creo que a este ritmo de devaluación, 82 pesos puede ser algo bastante coherente. O vamos a hacer el ejemplo que perdemos. Vamos a hacer el ejemplo que llega a 81. Que nuestro full coverage, en este caso, en 81 es menos 2.000 pesos. ¿No? O sea, estamos cubiertos y encima dormimos tranquilos. Ahora, además de esto, la inflación empezó de nuevo su carrera alcista. El mes pasado en 2,8, y según otros indicadores, este mes va a superar el 3%. Entonces yo solo le mostré con una inflación de 1% adicional
en este mes, pero podemos hacerlo a 3%, que puede ser lo más probable. Y acá también estamos cubiertos, porque el fondo que tenemos como garantía también está haciendo dinero y se mueve al ritmo de la inflación. Entonces, en un escenario probable que nosotros tengamos alrededor de 3% de inflación y el dólar todavía el Banco Central logre mantenerlo, estamos ganando 12.000 pesos adicionales por 50 contratos y dormimos tranquilos en cuanto a las importaciones. Así que realmente yo creo que esta es una herramienta muy valiosa para ustedes porque uno puede estar tranquilo con lo que pase con el tipo de cambio. Yo tengo muchas empresas que pagan esta cobertura, donde según lo que tienen estimado importar el mes que viene, me dicen el monto a comprar y hacemos la operación. Como de nuevo, no hace falta un mínimo muy grande, se calcula alrededor del 20% y con eso ya podemos comprar dólar futuro. Rodrigo, ¿hay alguna pregunta? No, ninguna. Ahí Altamirano está preguntando si tu planilla tiene copyright. No, se las puedo enviar tranquilamente, no hay ningún problema. Yo esto lo hago con todas las empresas que asesoro, así que no hay ningún problema. Nada más. Está bien. En resumen, es esto. Es compra de dólar futuro más una cartera SER para cobertura de inflación y para las liquidaciones diarias un money market. Esto hace de nuevo un combo espectacular para las empresas para dormir tranquilos durante todos los meses. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, pero el costo se puede deducir nuevamente supongamos que perdimos 37.000 pesos, pero dormimos tranquilos por 50.000 dólares, y estos 37.000 pesos se pueden deducir de ganancias, así que realmente uno puede dormir tranquilo y encima ahorrar impuestos. Es un combo muy bueno. Después para exportador, en realidad el ejemplo numérico hoy en día no tiene validez, pero en realidad cuando el mercado está en normalidad, ¿no? En estos momentos, con todas las presiones que vimos que puedan hacer que el dólar siga subiendo, en realidad cuando el mercado está en un estado de normalidad, para los exportadores conviene vender dólar futuro, aunque no lo crean, porque saben que van a cobrar de acá a, no sé, un tiempo, 6 meses, alguna exportación, y si el tipo de cambio suele estar en normalidad lateralizando, al exportador le conviene vender. No es el caso actual, así que lo podemos ver cuando el mercado esté en normalidad, podemos ver un ejemplo de cobertura de exportador. Ahora, ¿cómo es el trato impositivo de esto? Se puede deducir todo de ganancia a los quebrantos, y también si es para cobertura, no le pueden, si ustedes tienen una ganancia, si el dólar futuro pasa de 81 pesos a, no sé, a 90 y tiene una ganancia como la que vimos antes, esa ganancia no se contabiliza de ganancia justamente de la empresa porque es una cobertura genuina. Como es una cobertura genuina, no implica que es una ganancia para la empresa, entonces no hay impuestos sobre la cobertura. Si el dólar en el medio del camino tiene un salto, ustedes no pagarían por la ganancia obtenida por dólar futuro. En cuanto a los costos, sí, los costos los pueden deducir todos, y los quebrantos también. Llegamos al final. Bueno, no. A ver si tenemos alguna otra pregunta más. En realidad le podríamos dar micrófono a Juan Manuel para que haga el precierre, porque ahí está atacando con otro comentario más. Especulación y cobertura, ¿sirve lo mismo? ¿Usted qué opina, Alan? Miren, para empresas, cobertura 100%,
Es ideal dormir tranquilo con esta herramienta. Es muy fácil, simplemente se coloca una garantía y después se opera. Así que yo la verdad recomiendo mucho esta herramienta para cualquier importador, más en este contexto, que puede pasar alguna sorpresa nueva. Entonces, esto es una herramienta muy buena para los importadores, porque el costo de si no devaluaron y el Banco Central logró mantener el tipo de cambio, el costo de haber estado en este mercado lo pueden deducir de sus ganancias porque es un quebranto. Y si el tipo de cambio sube, ustedes no pagan ganancias por eso. Entonces, la verdad que como cobertura en este momento es lo mejor que pueden hacer. La verdad, no sé cómo todos los importadores del planeta en Argentina no están haciendo esto. Así que por ese lado es perfecto. Después, como especulación, en realidad para empresas tendrían que estar haciendo un intradiario de compra-venta, donde les llevaría mucho tiempo operativo. Yo me puedo encargar de eso también, pero realmente para empresas es simplemente como cobertura es ideal. Bueno, no tenemos nada más. Luego de esto, o sea, esto se graba y se sube a nuestro canal y quien se suscribió vía mail le enviamos luego el link para que tenga la charla disponible para cuando quiera. Muchas gracias, Alan. Juan Cruz ya se tuvo que ir. Y bueno, nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Ya tenemos tema interesante para el próximo miércoles. Nos va a hablar el director nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín, respecto de los incentivos para las exportaciones de mayor valor agregado. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Alan. No, Chao, gracias a Liliana. ustedes Chao, nuevamente Julián. por... Chao, Faustino, Aníbal. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.